Hola, buenas, soy el Gran Maestro Alonso y en este vídeo vamos a ver cómo ha acabado el Data Steel. Primero empezaremos viendo un poco el final del torneo de Faustino, vamos a comentar un poco qué tal ha ido y luego haremos los campeones tanto del Challengers como del Masters. Vamos ahí. Empezamos con la victoria contra Yufa. En este caso, en el vídeo de ayer prefería hablar de la de Woodward porque me parecía interesante también con la catalana y cómo había sido una apertura bastante curiosa. Y la de Faustino, muchos ya lo habréis visto, pero quiero destacar un par de cosas importantes, creo. Fue una siciliana 4 caballos, y la cosa es que esta variante que jugó Faustino se llega un poco desde las dos órdenes posibles. Entonces, tanto si aquí haces D6 como si más adelante haces alfil 7, que son las dos alternativas, básicamente, tras hacer estas dos jugadas, se llega a la misma posición. ¿Qué quiere decir con esto? Que esta variante es bastante importante. Encima, aquí el dama de 3, que quizá os pareció muy curioso, era que escogí en el módulo, simplemente. Tiene razón de ser. Básicamente, como el blanco ha hecho una A3 muy profiláctico, la idea era evitar alfil B4, y entonces el negro hace D6 y dice, bueno, pues tengo una versión de la siciliana en que has hecho una A3, que bueno, poco flexible, por decirlo así. Entonces la idea es que tras dama de 2, E5 y a caballo B3, caballo por E4, es un tema táctico bastante gracioso, porque aquí tras caballo por D5 y aquí vaya donde vaya el caballo, voy a hacer D4 y te voy a capturar el alfil de casillas negras. Entonces, de hecho, esto es duda caruana del Bucarest Superbet Classic de este 2025. O sea, no es que sea un torneo algo súper extraño, ¿vale? Digamos que está bastante de moda. Entonces, la gracia de este dama de 3 es que ahora si me intentas hacer lo mismo, ahora no existe caballo por E4, porque puedo comer de dama. Y también en ambos casos el caballo G4, que es una de las ideas que también es posible aquí. Por ejemplo, caballo G4 es muy interesante. Te gano la pareja de alfiles, te dejo la casilla de 5, pero es bastante complejo. La cosa es que tampoco con dama de 3 también me lo evito, porque aquí tras caballo G4 puedo hacer alfil de 2. Entonces, digamos que es una jugada objetivamente mejor en todos los casos. Y además que está de moda, ¿no? Aquí si me haces alfil de 6, también en roque largo, tanto si la dama está en D2 como en D3, es un poco mejor para el blanco. Una buena versión, ¿vale? Entonces, claro, aquí hizo caballo por D4, alfil por E5, alfil E3, alfil E6, hasta aquí más o menos todo normal. Y aquí un poco lo que ya hablamos el otro día de Yufa, que en especial en su partida contra el Rovers, que este tipo de sicilianas, pues creo que no tiene muy bien claro los planes en este caso. Entonces, o está intentando jugar muchísimas aperturas y a veces es difícil pues afinar en cada plan. Y esta variante es bastante incómoda si no sabes jugar, ya que el blanco tiene un plan mucho más sencillo. En este caso, pues bueno, tirar hacia aquí, ¿no? Tirar el peón de G y controlar la casilla central de 5, que acostumbra ser el hueco en la Nairo. Entonces, en este caso, además, la diferencia se hace evidente porque habitualmente en la Najdorf existen estos dos caballos, que en este caso el caballo de B3 creo que es un poco más torpe para el blanco, entonces ya le interesa al blanco haberlo cambiado. Entonces aquí hizo toro C8, que nuevamente, creo que en el otro caso también fue toro C8, es una imprecisión. Aquí es más fina dama 5 y torre C8. Yo no quiero decir que encontraría esto en partida. Lo que quiero decir es que esta variante es bastante crítica, porque encima el blanco se enroca largo. No es que es una variante que, bueno, te enrocas corto y más o menos se pueda saber, ¿no? Tras torre C8, F3, A6, es que esto es muy lento, básicamente. Y ahora tras G4, aquí me sorprendió mucho la jugada de Yufa, que es torre C6. Esta tiene una idea bastante clara. Quieres quitar el caballo y hacer alfil G5. Pero es que el problema es que no funciona, simplemente. Entonces, tras rey B1 buena, calle de 7, calle de 5. Y ahora simplemente mi idea es evitar que tú me juegues alfil G5. O sea, calle de 5 es, aparte de una jugada temática, es la única que más o menos evita el tema del alfil G5, porque tras esta captura, ahora quitas la torre H4 y ya no puedes comer Ahora no puedes comer porque te hago G5 y justo el haber liberado este peón funciona y hace que no tengas la opción de luchar por estas casillas negras. Y una vez el blanco hace H4, te dejo ese alfil neutralizado y la posición es bastante peor. Y a partir de aquí Faustino pues jugó súper bien. Realmente poco a poco fui haciendo G5, llevó la dama. Yufa intentó hacer un poco de contrajuego, pero no hay mucho que hacer. Y bueno, simplemente Faustino ganó bastante cómodo. De hecho, aquí ya
Intercambiaron las piezas, pero bueno, este final ya se quedó con muchísimos peones de más y lo ganó con gran técnica, ¿no? Vamos a destacar un poco aquí que si, claro, si por ejemplo dama por D5, pues aquí al G5 tendría todo el sentido, ¿no? El problema viene que aquí la jugada más típica es dama C7, porque a G5 cae H5, y este caballo aquí, que está raro, también ayuda a cubrir casillas negras y a ganar un poco de espacio para el blanco, ¿no? Para el negro, que no consiga avanzar tanto el peón. Y aquí, por ejemplo, rey B1, B5 sería bastante normal. Esto es súper típico en la Najdorf. De hecho, en la Najdorf muchas veces se espera para hacer esto. Entonces, si además aquí te hago una jugada lenta como H4 para hacer H5 y G5, que es lo que le hicieron a Yufa el otro día, es muy habitual que aquí tengo la reacción central con D5. Entonces, como, y si quieres comer la pieza, pues te dejas el rey. Esto yo lo hacía con 15 años, 12 años. Estos temas bastante típicos de la Najdorf. Entonces, como el negro, el blanco está más o menos obligado a hacer G5, ahora ya tienes una estructura que, bueno, sí que el blanco se queda con este espacio. Aquí, por ejemplo, es un poco mejor rey B1. Pero, por ejemplo, en caso de caballo D5, el caballo viene por F4. Y mucho más importante, el negro está a tiempo de reubicar su alfil. Porque aquí todavía el alfil de 7 es bastante feo, pero aquí torre 8 y llegas a tiempo a ponerlo en G7 y la posición negra es fantástica. Entonces, todo esto es súper conocido, por eso digo que no estoy viendo que es un poco más la elección de aperturas, ¿no? Y afinar un poco por parte de Yufa. Y bueno, y Faustino en este caso, hemos visto el punto fuerte de Faustino es eso, cuando tiene un poco de ventaja y entiende lo que hay que hacer, es que no está dejando ninguna opción contra jugadores de 2-6 realmente. O sea, eso demuestra una gran efectividad, ¿no? Las partidas que se han puesto muy de cara las ha ganado todas. Eso os lo digo yo que cuesta mucho de hacer. Entonces, vamos a ver la siguiente partida. Era Faustino de Negras contra Ivanchuk, que realmente Ivanchuk ha estado a nada de ser el campeón de este Challengers. De hecho, ganó la última ronda, ganó la anterior al que iba líder, al jugador azerí, Suleimanli, y en esta se enfrentaba a Faustino, y de hecho en la última ronda jugaría de negras contra Yufa y le ganaría también, pero no sería suficiente, como veremos ahora. Entonces, básicamente jugaron a Nimzo, y bueno, voy a tocar algunos temas importantes. Esta variante es súper conocida, este de por C, y es súper clásica desde hace un montón de años. Entonces, Ivanchuk tiene la ventaja de que, bueno, en el año 96 ya había ganado el Masters, hace 30 años. Entonces, realmente el nivel de teoría que conoce o a nivel práctico es muy bueno. Entonces aquí, bueno, mencionar que, bueno, aquí Faustino hizo C5, que no es la más precisa, pero bueno, más precisa es como de 0-1, 0-0. Y la idea de intercalar este H6 es que si se llega un poco a la misma posición, el blanco está bien, el negro está bien, quiero decir, y la idea es que si no haces H6, aquí la única diferencia es que H4 es una mínima iniciativa para el blanco, pero bueno, esta posición es muy seca. La principal gracia de esta posición de la Nimzo es que tenemos todo el desarrollo hecho y el blanco tiene que afinar mucho combinando ambos flancos. En cambio, nosotros lo tenemos todo unido. Esa es la gracia de enrocarse, que ya todo es un conglomerado, todo está mucho mejor coordinado. Pero aquí el blanco, pues en esta, como en la partida vimos, tiene una estructura muy rara el negro, tiene 2 islas de peones el blanco, 3 el negro, 4 el negro, 3 peones aislados. O sea, es una posición que requiere dinamismo por parte del negro. Un poco el mismo concepto que luego veremos en una partida de Woodward. Aquí, por ejemplo, C4 se podría haber quedado incluso mejor, pero C4 es una jugada un poco, bueno, que no te hace mucha ilusión hacerla porque el peón de C va a estar bajo asedio, pero bueno, parece que funciona. También es que es eso, la torre de H1 no está ni se la espera. Entonces, hay muchos conceptos estratégicos que palidecen cuando no te has enrocado. Eso también es una cosa que quiero destacar muchas veces, que no os conforméis con eso. Está bien tener referencias, pero aquí, claro, si la torre de H1 tarda 4 jugadas en jugar, pues incluso aunque te coman en C4, pues el blanco tiene que perder algún tiempo para enrocarse o para tener seguridad en el rey. Estas torre de 8 E3, este sacrificio es bastante típico. O sea, el sacrificio. El blanco se queda con el rey en el centro, pero como el peón de C está un poco aislado, el blanco le da tiempo. Entonces aquí, el único momento un poco que tuvo alguna opción fue en esta posición. Y aquí nuevamente Faustino tiene peor estructura, pero está muy bien puesto, ¿no? El caballo evita que este caballo se mueva, este torre no se puede mover porque está este peón, la dama puede venir a dar algún jaque, pero no pasa nada. Y también hay que vigilar que el rey blanco está un poco expuesto y amenazó dama 6. Aquí una jugada que no era muy sencilla, era torre B1.
simplemente quitar la torre para que el rey se vaya a enrocar. Y aquí yo imagino que le molestaba dama de 6 a Ivanchuk, que tiene mucho sentido. También hace el peón de H2. Y también, si dama por A5, tengo este truquito, que aquí hay un mate bastante importante. Aquí la cosa es que Ivanchuk tenía rey E1, que bueno, a mí no me parece nada. Y bueno, parece que el blanco puede tener una pequeña iniciativa, te puedo bloquear este peón y bueno, es un poco... Pero bueno, hizo H3 precisamente para que no funcione la dama de 6, pero Faustino jugó muy bien. Torre aquí y F5. Este peón controla bastantes casillas clave y bueno, y defiende. Además, aseguras esta torre aquí para defender este peón. El rey se fue un poco, al menos para que no me haga jaques. Se puso por aquí. Ahora el caballo le reubicó. Lo tuvo que cambiar Ivanchuk y bueno, aquí con las torres bien puestas, la dama presionando en B2, no tuvo mucho problema para hacer tablas de una manera bastante profesional. Así que bueno, estas partidas, este estilo de juego de Faustino tiene mucho mérito, porque estas posiciones, eso, no son simplemente entender la estructura, que es su punto fuerte, sino también entender que tienes que estar dinámicamente, al menos moviéndote un poco, porque si no el blanco, con las islas de peones y la mejor salud de estructuras, ¿no? Pues yo qué sé, pues podría ganarte fácilmente. Entonces, finalmente, Faustino jugó la última ronda contra Maurici de blancas y jugó con una variante que yo conozco muy bien, porque yo soy uno de los mayores especialistas en esta variante. De hecho, tengo pensado hacer un curso de esta línea, que es aquí jugar D6. Bueno, yo la juego directa, aquí la he jugado diferida, o sea, se llama stage diferida y la he jugado diferida otra vez. La idea, ¿por qué? Porque aquí a D6 directo se acostumbra a decir que C4 es bastante incómoda. Entonces, si tú haces primero el orden de española más convencional, aquí C4 ya no existe tanto. Porque ahora en caso de C4, el negro tiene azul G4 directa y en caso de C4 aquí, el negro tiene que hacer esta primero. Entonces se pierde un tiempo entero. Sí. Yo aún así la juego y he tenido buenos resultados, pero bueno, es un poco el por qué la gente habitualmente hace este orden. Entonces aquí la idea es jugar como una india de rey, básicamente. Jugar un poco este tipo de española. Y aquí el blanco, pues llegamos a esta posición que me recuerda mucho a la partida que vimos de Niemann. Si os acordáis, Niemann contra Gamer, en algún momento el blanco tiene esta posición y tras caballo H5, aquí el problema es que este caballo no puede desarrollarse naturalmente. Entonces, caballo de 2 te va a caer el peón. Entonces, lo que quieres es llevar el caballo para F1 y luego llevar las piezas. Por eso aquí, de hecho, yo tengo una partida contra Navarra, que la jugada del módulo es A4 para sacar ese caballo por A3 y, bueno, y decir que, mira, ya iré sacando las piezas por ahí, ¿vale? Claro, porque aquí si veis A4, decir qué sentido tiene, ¿no? Pues la idea es esa, que no puedes sacar las piezas de manera natural. Hizo alfil E3 Faustino, que no es mala, el problema es que lleva a posiciones muy concretas. De hecho, dama E8 para defender el caballo de H5 y buscar F5. Caballo de 2, rey H8 y aquí, cada caballo C4 que hizo torre C8. Y aquí muchos de vosotros diríais, ¿pero esto qué es? ¿Cómo que torre C8? La idea es que hay una partida, de hecho, de Antón del 2023. O sea, esta línea ya tiene bastante tirada. Yo la he jugado un montón de veces online también. La idea es que si metes F5 directa, te comen. Y aquí, por ejemplo, si te comen en E5, comes en C2, torre por F3, su agresivo bastante guay. Y aquí, peón por D6, el blanco tiene buena compensación. De hecho, la partida voy a seguir un poco aquí, peón por, torre por, y aquí, bueno, la idea es que el blanco tiene 2 peones por pieza, pero justo tienes la dama en el aire, tienes las piezas muy descolocadas. De hecho, te voy a ir amenazando, 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 amenazando. Y tras caballo de 5, pues el blanco llegó a este final, en este caso David Antón, contra Grandelius. Y no pudo imponerse, pero es una pequeña ventajita, porque tienes esos 2 peones, el caballo no está, digamos, no tiene casillas en las cuales pueda presionar ambos flancos. Entonces, no sé, si por ejemplo el negro tuviera un peón en F6, un caballo en E5 y el blanco no pudiera quitárselo de ahí, pues entonces ese caballo estaría mucho mejor, porque estaría cubriendo 2 columnas centrales importantes, ¿no? Entonces, bueno, es un poco que entendáis el por qué F5 ya se ha jugado varias veces. De hecho, creo que era aquí, no sé si en la jugada 23 había otra partida todavía aquí, o sea, es bastante conocido. Este torre C8 ahora tiene sentido, porque toda esta variante, digamos que el blanco tiene jugadas de espera como A4, ¿sí? A4, una jugada así, pero si te hago F5, ahora todas esas variantes funcionarán mejor.
¿vale? Aquí le hizo A4, de hecho. Y tras F5, peón por, peón, alfil por, y esta posición es más jugable. No existe este de por E5. Y aquí la idea es que tras alfil por, peón por, aquí dama F7. Este tema yo también lo conocía, yo esta variante también la tengo analizada, y voy a hacer el paralelismo, aquí también funciona, ¿vale? Entonces no es nada súper sofisticado, es el tema de esta variante. Si quieres meter F5 tienes que saber estas delicadas posiciones. De hecho, aquí yo sé que esto es bueno para el blanco, pero es que es muy, muy extraño y por eso tiene su gracia jugar esto con negras. Es que aquí la buena es de por E, que parece antinatural porque te meten F4 y parece que te están haciendo como un ataque indio, como una india de rey. Pero realmente el caballo H5 no ayuda mucho a hacer G5. Y cuando te empiezas a preguntar cómo vas a atacar, necesitas muchos tiempos. Tienes que hacer H6, G5, quitar el caballo, luego seguramente defender G5 y de alguna manera lanzar G4. Claro, el blanco, en cambio, alfil aquí, torre aquí, y aquí es muy importante B4. Y aquí el blanco viene ya. O sea, habitualmente la india de rey, estos dos hay peones y está cerrado, pero aquí no es el caso. Y aquí este B4 es importante para sacar ventaja porque tras B6 parece que estamos haciendo el tonto, quedándonos todo clavados. Bueno, sin alfil. Pero B5 y te estoy abriendo todo el flanco de dama, me da igual perder un peón. Entonces es bastante, a ver, o lo sabes o no, sí, pero ahí a nivel práctico casi nadie me juega así porque tiene este miedo psicológico, ¿no? Entonces aquí comió y tras dama F7, aquí me parece un poco raro el caballo por D6 de Faustino. Yo entiendo aquí psicológicamente, ¿no? Que si te van a comer este peón y tienes estos dos peones centrales y tú tienes piezas delante, de hecho esta posición es bastante ventaja por parte del negro. Pero aquí Faustino tenía una idea bastante simple, que es simplemente hacer E6. Las dama por caballo de 2. Hay varias jugadas, ¿eh? No es necesario caballo de 2. De hecho, caballo de 4 quizás un poco más estilosa. Caballo de 4, la idea es que las dama por te como este caballo y te va a caer este en el aire y el blanco tiene una estructura un poquito más sana. Pero caballo de 2, bueno, y a jugar ajedrez y ya está. No había ninguna necesidad de hacer caballo por D6, en mi opinión. Es interesante, pero bueno, aquí, de hecho, no es tan mal. El sacrificio son 3 peones, pero bueno. Y el caballo H5 no pinta muy bien, el caballo C6 tampoco está entrando en acción. Y bueno, aquí no juego tampoco muy fino Maurizi, de hecho entendió mejor la posición Faustino. Aquí, de hecho, a ver, no era súper evidente, pero buscar un contraataque en G2 rápido obligaría al blanco a quitar la torre y quizá eso luego ya podríamos comernos el peón de D6 más fácilmente, era un poco la idea. Pero bueno, que de hecho hizo algo similar. Faustino se puso muy bien, dama C4. Y aquí, por ejemplo, torre G7 y bueno, y torre 8, y la idea es que estamos coordinando mucho mejor con la pieza de más. Pero bueno, sigue habiendo partida, ¿eh? La cosa es que aquí Maurizi hemos visto que ha tenido un poco demasiada prisa. Si visteis el vídeo de ayer contra... Claro, solo le valía la victoria. En este caso creo que matemáticamente ya era imposible que quedara campeón. Muy difícil, tenía que perder todo el mundo. Y creo que ya era imposible porque el desempate era particular y creo que perdió contra Woodward, entonces no había ninguna opción. Tras F4, alfil por, torre aquí y alfil por, parece un truco bastante interesante, pero la idea es que simplemente por amenazas directas pierde pieza. O sea, es un poco curioso. Ahí parece que te estoy comiendo dos peones, y dices, buena inversión, pero dama B3, alfil F6. Y ahora os pregunto, ¿dónde va el caballo de H5? A ningún lado. De hecho, aquí G4 ganaba pieza en una. Este sí que lo podía haber visto Faustino aquí. Seguramente se creyó un poco a su rival, ¿sí? Y dijo, ostras, me ha hecho la combinación, estoy peor, tengo que buscar otro juego a B7 y daban por B7. De hecho, no pierde esta jugada, pero claro, G4 en este caso, además, no había tanto problema con este caballo, ya que ya está defendido, ¿no? Un contraataque que sería factible. Y bueno, aquí tenía una buena oportunidad. Aquí juega alfil de 8 y aquí, bueno, la partida sigue interesante. Este truco es bastante gracioso porque si te comes el caballo, aquí imagino que caballo 4 es la idea que tenía Maurizi. Y claro, te estoy amenazando la dama y el mate. Y si no puedes defender por aquí, tienes que ir aquí y aquí tengo un descubierto y te gano la dama, ¿no? Entonces, cuida estas maneras de reagrupar las piezas. Entonces aquí hizo caballo de 5, cambió las piezas, dama F5. Aquí nuevamente
torre 1 parecía un poco más natural coordinar las piezas. También hay que ver que no daba por F2. Por ejemplo, aquí veo una jugada galáctica que es simplemente acumular ataque sobre F6, que es la pieza más débil, y resulta que está ganando el blanco. A mí tampoco me pareció súper evidente, pero bueno, hizo torre 1. Aquí el problema es que el negro ya se puede comer el peón pasado, que de hecho lo hizo. Y bueno, blanco tiene pieza de más, pero no es del todo sencillo acabar de lidiar con la presión de ese alfil, ¿no? Entonces hizo G4, de hecho, y aquí había la opción de jugar torre de 3, que, bueno, simplificaba bastante la posición, pero aquí el blanco justo todavía tiene bastante compensación. Torre de 1 importante, también hace torre por alfil. Torre por y torre H6 para defender el caballo. Y aquí torre de 7 justo no dejo al negro moverse mucho. Y tengo compensación suficiente, de hecho me voy a meter F4 y difícilmente te vas a poder mover, ¿no? Pero bueno, esta era mejor opción. De hecho, hizo dama por C2, G5 y esta posición loca en que Faustino le quedan 2 minutos para hacer 5 jugadas y todo podía pasar. Maurici se lanza al vacío y hace torre de 2. Aquí, la clave, ¿cuál es? Que no amenazas nada. Eso. Y aquí, Faustino, con un poquito de paciencia, quizá hubiera encontrado una maravilla. Aquí había varias. Una era dama aquí, simplemente reforzando la amenaza al peón de F6, al caballo de F6. Y la idea es que, yo qué sé, por ejemplo, te hago una jugada cualquiera. Aquí puedo comer y tengo mate, ¿no? Pero también, aparte de eso, es que nos imaginemos esto, uno de los temas tácticos importantes es que alfil por F6 ahora es mate. Y que si comemos de dama, te voy a dar mate con la torre, ¿no? Entonces aquí, dama F3, simplemente voy a comer F6 y voy a mantener ese peón de F6 vivo. No había mucho más que tener en cuenta. Dama 3 era más espectacular también, porque si alfil E7, ahora comer aquí y ahora F7. Y nuevamente esto es mate, ¿no? Aquí hizo peón por, que parece muy buena, porque alfil por torre F1 dices, bueno, me vas a tener que dar la dama. Pero lo que no contó aquí Faustino, que es el problema final de tener poco tiempo, es que te puedo dar la dama y aquí tras torre por te amenazo mate en H2, tienes que defenderte y te doy jaque y estos son tablas. Y así que bueno, de hecho esta partida salvaje, ¿no? De estas que si dices, Faustino ha hecho todas otras tablas con blancas, luego en la partida y dices, no tiene nada que ver. Pues muy buen torneo. Realmente Faustino me ha sorprendido en algunas partidas, pero en general creo que tampoco ha cambiado mucho mi perspectiva sobre Faustino, en el sentido de que en posiciones lentas, de progresivas, de que sabe los planes, es muy eficaz, ¿no? De evitar el plan del rival. Un poco me recuerda al estilo de Gukesh. En esto es bueno, por algo Gukesh es el campeón del mundo. Pero sí que lo hemos visto que cuando la posición se abre un poco demasiado, sí que puede a veces no acabar de aprovechar sus oportunidades, ¿no? En este caso el G4, quizá el dama 3, ¿no? Ha tenido un par de momentos que son importantes de aprovechar. Por ejemplo, el E6, ¿no? Ese E6 sí que me ha parecido raro que hiciera caballo por, pero bueno, también bastante ambicioso. Y no sé si, creo que ganando esta partida quizá hacía los 2600 de performance y hacía digamos, hubiera sido el gran maestro más joven con las reglas anteriores. En este caso ya no podía hacer la normanquilla que ha hecho las dos anteriores en cerrados y lo hay que hacer una más en un abierto. Así que nada, después este review del torneo Faustino ha hecho +1 en un torneo durísimo, bastante bien, mucha experiencia y nuevamente creo que su siguiente salto va a ser cuando consiga en estas posiciones más caóticas lidiar mejor en cómo jugar con ellas y cómo buscar ese dinamismo. Así que bueno, pero bueno, oye, con lo que le queda. Y es un poco lo que veo un poco con el espíritu crítico. Y nada, con eso vamos a ver quién ha quedado campeón. Ha sido súper emocionante esta última jornada. Parecía que Ivanchuk se lo iba a llevar. De hecho, ganó la partida. Y si hubiera habido un triple empate, hubieran quedado todos. Hubiera ganado Ivanchuk porque había ganado a los dos que habían ganado el torneo. Entonces, vamos a ver qué tal ha ido a Andy Woodward, que ha sido el joven jugador de 15 años que hicimos un vídeo ayer y que ha clasificado para el Tata Steels Masters del año que viene. Empezamos con su partida con Ivic, que en la ronda 12, ya vimos la ronda 11, precisamente contra otro de los favoritos, contra Maurizi, en una catalana muy interesante. Entonces aquí jugaba de negras y jugó su predilecta española con alfil C5. La ha jugado todo el torneo, ha sido de los pocos que ha repetido todas las aperturas, todos los días la misma apertura y ha tenido resultados espectaculares. La tiene súper bien preparada,
Y realmente, hoy en día, con el meta actual, es muy curioso porque hay la mayoría de jugadores intentan encontrar una idea para jugar y ya está. Y ya una partida que puede ser compleja, ¿no? Entonces, tener un repertorio muy de punta, muy bien preparado, puede estar bien, ya que ahora la gente entiende, quiere ser más económica, no quiere estar tanto tiempo invirtiendo en hacer novedades o hacer variantes críticas. En este caso, Velimir Ivic es bastante conocido por ser muy crítico. Y de hecho, toda esta partida podría ser una partida de correspondencia. Ha sido una partida espectacular, súper fina y que nos viene a demostrar el trabajo que tiene Andy Woodward detrás. Entonces, esta es la variante Arcangels, tras C3, B5, alfil B3 y ahora D6. El negro saca el alfil por fuera de la estructura, entonces hay ciertos riesgos inherentes, pero aquí el negro busca posiciones más desequilibradas, ¿no? Porque el alfil S abandona el flanco de rey, entonces, bueno, hay de todo. Y aquí juega A4, que no es la principal, y torre 1, ¿vale? Aquí H6, D4, alfil B6, y como vemos, ambos alfiles se ponen hacia el centro y es una posición bastante extraña. Aquí el blanco hace alfil E3. En general, el peón de D5 no se puede comer. El de E4 no se puede comer. Aquí, seguramente por D por E. Y cuando me cambies los alfiles, te comeré el caballo de E4. Y aquí caballo G4. Alfil D5. Esa clavada es muy molesta. Dama C8. Y aquí dama E2, que es novedad. Vale. Jugada 13, es novedad. Las siguientes 20 jugadas han sido perfectas por parte de Woodward, que va de negras, que ha sido enroque, y este es muy típico en esta variante, de hecho lo jugaba mucho Shirov en su día, sacrificar el peón de B5. ¿Vale? Y ahora el negro juega calle F6 de vuelta y la tensión que hay en ese alfil, el peón D4, compensa bastante la actividad que tiene o sea, la actividad del negro compensa mucho la peón de más del blanco. En este caso, falta el caballo de B1 desarrollar y de aquí, por ejemplo, tras D por E5 se vuelven unas simplificaciones bastante bestias. Caballo por, alfil por, caballo por, peón por. Y aquí, dinámicamente, parece que, bueno, me está cayendo el peón de 5, pero el negro siempre tiene bastante contrajuego, en este caso o torre de 8 o C6. Y, aquí juego C4, que parece bastante bueno, Ivic, y tras C6, peón por, dama por, y aquí parece que me estoy quedando con dos peones de más por la cara. Si me comes en G2, te vendrá torre aquí. Pero esto es un poco el arte de las preparaciones modernas. Seguramente Woodward simplemente sabe que estos son tablas, ¿vale? En algún punto de aquí, Woodward no creo que se haya preparado hasta aquí. Simplemente sabe que estos son tablas. Entonces ha calculado de la manera más forzada y disciplinada, que creo que lo hace súper bien. Y aquí hizo C6, más forzado, alfil por, dama por. Y aquí dama 1. Muy importante, te tocó el caballo, tienes que defenderlo. Torre 8, te tocó la dama, tienes que defenderla. Dama C3. Y aquí una jugada muy buena es alfil A4, con dos peones de menos. Te estoy haciendo alfil C2, tienes que hacer dama F1 para poder retirar el caballo, y aquí simplemente dama por B2, y el caballo no sale de ahí. Entonces, tras dama E1 para que salga el caballo y defienda el peón, nuevamente dama 1 y no hay nada más que hacer que tablas. Ya os digo, podría profundizar mucho más en esta partida. Es una partida de gran maestro de estas de élite de una preparación muy crítica, ¿no? Un típica Grunfeld que veríamos a Bashir Agraf hace unos años, que se lo sabe todo y ya está. Simplemente te mete todas las jugadas y cuando se pone a pensar, te lo calcula todo y te hace tablas. Un poco, o te gana. O la Najdorf, por ejemplo, que lo hacía muchas veces. Entonces, con esto se iba a la última ronda y se iba como líder. Y jugaba con blancas contra Erwin Lamy, el jugador local. Y bueno, y obviamente hizo una jugada, bueno, jugó bastante ambicioso. Erwin no llevaba muy buen torneo. Y aquí jugó H4 dentro de la Grunfeld. La Grunfeld hoy en día ya sufre bastante. Este H4 también es bastante crítico y es bastante complejo de jugar. Y hoy en día la Grunfeld es un poco lo que ha hecho Woodward de negras. De hecho, es lo que hizo Tonchenko en el campeonato en la Copa del Mundo, por eso le sirvió tan bien. Es una de estas defensas que si te la tienes súper bien trabajada, vale la pena, pero requiere tantísimo trabajo que la gente prefiere hacer cosas más económicas. Estas de H4, D por C4, ya podéis ir viendo que esta posición es salvaje. Todo esto es teoría, tampoco os voy a entretener aquí. Todo esto es teoría. Aquí se equivoca, dama 6 es mejor. Importante, aquí hay varias partidas, ya hay 10, no estamos hablando de una mega novedad. Y además de las líneas que le gusta al módulo.
Dama 6 es más fina y bueno, aquí no se entiende nada. Aquí la buena es calle 5, todo eso. Alfil A6 no es muy buena, le queda ese alfil un poco raro. Y aquí la cuestión es que tras dama C7 parece que el negro va poco a poco va a coordinar el resto de piezas. Va a llevar este caballo aquí, el caballo va a reubicarse hacia allí o va a hacer caballo F4, ¿no? Aquí veo una jugada bastante espectacular a nivel conceptual, que bueno, no creo que a ninguno de los dos se le haya ocurrido. De hecho, a mí me costaría hacer que es E5. Pero aquí quiero dejaros una lección, que la jugada que evita la jugada del rival, en este caso KF4, puede ser una idea bastante clara para ganar esas casillas negras. Bueno, KF4 y D6, ¿no? No parece tan... Es que no sé ni si se amenaza. Pero la idea es que E5 invita a capturar. Y curiosamente E5 es una jugada forzada, porque amenazó G4. Y también, si te comes de caballo, muy importante, dama 4 jaque, te cae este alfil. Entonces tienes que comer de alfil. Caballo por, dama por. Y aquí, curiosamente, en Roque, esta posición es bastante mala para el negro, ya que todas sus piezas buscan casillas blancas, básicamente. Que es las que domina el blanco. Ese alfil de A6 está mal, de hecho está mal y estará mal. Vemos que tampoco va a tener. No es que tenga circuitos muy claros, o muchos, si se puede meter en D3, pero vemos que hasta llegar a D3, bueno, ya su rey estará colgado. Entonces aquí torre 1, alfil F3, dama C1 y alfil F4 y los alfiles entran en juego. Y de hecho esta posición es clara ventaja. También lo quiero decir como sintomática de que es bastante complicado jugar esto con blancas. No es simplemente saber la del módulo, sino luego saber reaccionar bien. Entonces esta es dama C1, alfil D4, el negro se intenta activar y alfil E3. Cambiar esos alfiles y dama F4. El negro intenta decir, bueno, tengo peón de menos, pero ahí tengo peón de más, cambio las damas, pero bueno, el blanco tiene el centro, tiene las torres jugando, tiene este alfil un poco raro, estos peones doblados no son muy sanos. Aquí llevo el rey, muy buena, rey de 2. Ahí, por ejemplo, parecía mejor G3. La idea se ve bastante clara cuando después de comer, este caballo vuelve y este caballo simplemente vuelve, se irá a comer C4, F3 neutralizará a los caballos negros. Aquí hizo torre H4, que es similar, pero tras caballo F6, E5 contaba con este truco, ¿no? Y claro, te he hecho este caballo para atrás, te voy a comer aquí y esto es genial. Entonces aquí, nuevamente, el problema de la Grunfeld es que todo se resuelve dinámicamente y aquí tuvo que encontrar G5, que es muy buena, te quito la única casilla que me impide ir saltar con el caballo y aquí tras caballo por, pues hago caballo por. Porque si muevo la torre, caballo G4. Todo es muy concreto, ¿no? Y aquí quiero llegar a una posición, que aquí se van cambiando piezas, se recupera este de C4 y ahí esta posición es muy importante, porque yo llegué aquí y de hecho estaba hablando con mi pareja o también con otra gente que decía, claro, esta posición, objetivamente el módulo da igualdad, pero da una igualdad enmascarada. La igualdad está enmascarada en el dinamismo. ¿Por qué? Porque a nivel estratégico, el blanco tiene, bueno, este peón no lo he señalado, el blanco tiene 3 islas de peones, o sea, las tiene mucho más coordinadas. En cambio, el negro tiene 4. Entonces, tiene 3 peones aislados. Eso es quizá el dato más importante. Entonces, tiene que justificar dinámicamente esos peones. Entonces, el blanco, en la medida que mantenga la tensión, podrá generar oportunidades. No necesita hacer nada. Si el negro en algún momento tiene que resolver la partida. Entonces, aquí, de hecho, en cuestión de 10 jugadas, bueno, 5 jugadas, ya se dio bastante la vuelta a la tortilla. Torre G5, torre D1, torre B6. Ahí, por ejemplo, H5 buena. ¿Por qué? A un momento un torre G4, ligado con varias cosas, digamos, no se puede decir que H5 es buena por algo directo, ¿no? O sea, todo depende de las jugadas del blanco. Entonces, torre B6, A6, hizo esto para, bueno, mejorar un poco, cubrir algunas casillas, algunos saltos de caballo. De refete, bueno, aquí unas cuantas jugadas más. Ahí, por ejemplo, ¿no? Jugadas de módulo que recomiendo. F6. Y la idea es que aquí, por ejemplo, torre 1, sí que tienes torre B7. Si D6 tienes D6, resulta que el peón de D6 va a caer, o el caballo no puede apoyarlo. Y, por ejemplo, torre D1 me hacía mucha gracia aquí. Rey F8 buena, torre por C4 y resulta que no puedes mantener el peón. Claro, todo esto es lo que me refiero, que esta estructura, pues, bueno, sí, el módulo da igualdad, pero no es una igualdad eficiente, ¿no? Es el problema un poco del anuncio, que siempre tienes que ir encontrando jugadas forzadas. Aquí hizo torre 5, el blanco no quiere cambiar porque tengo 2 torres. Y aquí vamos a hablar de este error porque me parece muy importante y al final decidió el campeonato.
Aquí hizo caballo por D5, me parece un error absurdo, ¿vale? Caballo por D5 está basado en un pequeño truco táctico, que en el caso de torre por, tenemos torre por A4 y la partida se simplifica rápidamente. Aquí hay una descubierta y ya está, ¿vale? Entonces, cuidado a veces, porque vemos un pequeño truco y decimos, ay, bueno, hay una posibilidad de que se lo deje, pero perdemos un poco la objetividad. Aquí tiene mucho más sentido cambiar estas piezas. ¿Por qué? Porque si os fijáis, aquí tras caballo por, obviamente, las dos torres blancas están mucho más coordinadas. Las dos torres negras, una está en E, medio en el flanco de rey, las torres muy por delante, no están ocupando columnas importantes. Y básicamente es el típico concepto de cambiar una pieza que está muy activa por una que mía que está en una posición bastante defensiva muy extraña. O sea, ¿qué hace esa torre de 5? La preferías tener en D8, en una casilla mucho más normal. Entonces, este fue un error bastante grave, quizá también basado en la ambición. Recordamos que Erwin Lamy lleva un torneo bastante malo y quizá pues, quería confundir a su joven oponente. Pero claro, tras calle por te empiezas a dar cuenta que eso, que ahora qué haces con esa torre N5, de golpe te voy a entrar con la torre, y aquí ya, de hecho, torre G5 es mala, torre F5 por lo visto es algo mejor, pero es que te están entrando por aquí, y ya nuevamente esa estructura, ahora en este caso, 3 islas de peones a cambio de 2 peones aislados a cambio de ninguno, y aquí ya torre de 6 el error decisivo, y simplemente jaque caballo y torre aquí, y te voy a hacer caballo de 4. La idea es que, bueno, te están cayendo el de A6, del de F7, te estoy tocando todos los peones. Aquí hizo un pequeño truquillo, y aquí la idea es que simplemente me voy, ¿no? No me voy a dejar la torre de F8, y esta posición es que te estoy entrando con las dos torres que están mucho mejor coordinadas. Y bueno, aquí simplemente pues ganó la calidad y ganó el torneo. Y con esto clasifica, ha hecho 10 de 13, perdiendo la primera partida. Ha hecho 10 de 13. Y nada, un torneazo de Andy que lleva una racha espectacular. También, bueno, al final el rival que tenía, el jugador Suleimanli, quedó tercero porque perdió la última precisamente contra el número del ranking. O sea, ya decíamos que aquí la gente iba ganando, pero es que el torneo era durísimo, ¿no? Y con esto, pues bueno, quedemos el podio que se quedó muy cerca, Ivanchuk, segundo. Y nada, os dejaré la clasificación por aquí. Faustino quedó con +1 a media de la tabla, un poco por arriba. Y realmente, bueno, torneo bastante satisfactorio para los tres. No sé si van a invitar a Solly Manley porque ya se ha quedado 2 años a las puertas. Pero bueno, en fin, vemos lo duro que es el ajedrez. Y también he flipado que en el Challengers, o sea, había el clasificatorio del Challengers, por el cual se clasificó el indio Vanessa, creo que se llama Vanessa. Se ha clasificado un chaval de 14 años haciendo 8,5 de 9. Lo curioso es que el segundo ha hecho 6 y es otro chaval de 14 años que yo juego contra él en el Campeonato de Europa. ¿Recordáis la partida contra Henry Tudor? De hecho, es la que yo estoy jugando a baloncesto en la miniatura. Así que nada, ha estado bastante guay ver todos estos torneos de Challenger. Ha sido un torneo muy emocionante. Siempre escogen muchos jugadores. Es un torneo que además con las entrevistas, seguramente con los comentarios en directo de Chess24 y todo esto, bueno, chess.com en este caso, con Pepe, con Miguelito, con el Divis, con todo el mundo, pues bueno, siempre está siendo un torneo muy ameno. Y con ello vamos a ver el último, el Masters. Vamos a ver quién ha ganado y quién se ha llevado el gato. Pues vamos a hablar de Abdusattorov. Realmente ha sido un final de torneo muy espectacular. Ha estado liderando prácticamente todo el torneo, pero Sindarov, que llevaba un torneazo espectacular también, le ha puesto mucha tensión y de hecho hasta el final ha estado a punto de forzar el desempate. Así que vamos a ver, en la ronda 11 jugaba contra Van Forest y que Van Forest era uno de los jugadores que está más en forma del torneo. De hecho, ha quedado muy arriba, o veremos la clasificación al final. Optó por este C4 y aquí yo juego esto de negras. Y aquí en mi curso recomiendo caballo C6, en el curso de la Benoni, y hablamos más de estructuras, que es lo que juega Sindar. Pero aquí Abdusattorov juega con E6, ya que en caso de D4 se puede jugar la Tarrasch, que también ha jugado mucho Abdusattorov, y contra G6 o contra G3 juega B6. Este es otro setup, hay muchos para jugar, que el blanco gana más espacio, pero el negro juega como un erizo. Entonces todo esto es bastante teórico. Esta es la línea principal, que está bastante convenido. Ya se ha jugado mucho y aquí este caballo B5, que es un poco complejo para el negro, porque el negro le gustaría mantener este erizo. Le gustaría hacer algo así
y a partir de ahí coordinar las torres y realmente tener una estructura que anula un poco los caballos blancos. Pero tras caballo B5 te fuerza a avanzar y aquí tras caballo C3 a C6 pues el blanco tiene una pseudo catalana en que el negro, bueno, ha conseguido mantener este alfil contra este, ha conseguido reducir los peones en el centro. Como bien sabéis, o ya debéis saber, estas son dos condiciones muy buenas para el negro, pero el blanco tiene todas las piezas sacadas. De hecho, aquí dama C4 es un poco la idea principal, muchas veces para quitar este caballo, para llevar quizá la dama A6. En general, la lucha por la casilla C6 es bastante clave. Si el blanco llega a meter un caballo en C6, habitualmente gana. Entonces, aquí dama hizo torre a C1 y a torre a C8 hizo dama D2, que hizo una curiosidad, una novedad un poco rara. Yo creo que aquí simplemente Jordan no se esperaba esto de Abdusattorov y aquí hizo una jugada cualquiera. Quiero centrarme en una cosa de Abdusattorov en esta partida que me pareció bastante mala. Intentó arreglarlo todo por táctica. A veces la jugada simple es suficientemente buena. Lo digo porque se puso en bastantes problemas en muchas posiciones. Aquí, por ejemplo, la jugada que se había hecho ya era B4. Un poco la misma idea. En algún momento quieres hacer B5 a 4 y en algún momento, si metes un caballo en C6, la posición es muy buena, ya que el negro le queda este alfil que choca contra su estructura, podremos presionar el peón de A7. Digamos que ese alfil queda un poco como el famoso alfil de Londres que está cubriendo aire. ¿Sí? Entonces, dama de 2, bueno, aquí Abdusattorov tiene 1000 que igualan, pero hizo B5 y aquí se cambiaron un montón de piezas. Y tras caballo de 5, pues este tipo final, que bueno, que el blanco tiene un poco de ventaja estructural, tiene hueco en C6, digamos que, bueno, las piezas blancas coordinan un poco mejor muchas veces. Pero aquí, por ejemplo, torre C8 era muy sencilla. La partida se acaba porque te hago A6 y digamos que si el blanco controla esta columna, no le sirve para nada, ¿vale? Pero ahora viene el problema, que hay que hacer alfil F8, que es un pseudo truco muy jajajiji, pero muy innecesario. Ahí, por ejemplo, la caballo de 3 era una idea muy buena, una jugada defensiva que evito torre de 2. Como ya debéis bien saber, este caballo de 3 funciona muy bien en la estructura catalana. Y tras A6, caballo de 1, una jugada muy bonita porque ahora la única columna abierta, sin piezas, que se puede entrar es la blanca, la de C. Y ahora veis la diferencia de que controlar una columna o la otra. Y ahora el blanco pues tiene una partida gratis. Puede hacer F4 para ganar espacio, rey F3, la torre va a entrar. Y digamos que el negro va a tener que sufrir por nada, básicamente. Entonces, estos pequeños detalles de finura, torre C8 y A6 y la partida se acaba aquí. Entonces, se cayó por torre de 5, por eso bastante evidente. Entonces hizo caballo C6, que es que no está mal. No está mal alfil F8, pero es muy innecesario. Entonces hizo caballo C6, torre aquí B4 A6, A3 y aquí G6 para liberar el rey. Y aquí, por ejemplo, caballo B8, nuevamente, si hace torre aquí, es que no pasa nada. La torre va a B6 y el negro está súper fácil, súper bien. Pero hacer alfil H6, que mala no es, pero nuevamente se basa en un truquito pequeño, que si caballo por A6, torre aquí, y te tocó alfil y torre. Y si aquí Jordan nuevamente tenía una idea interesante, que era F4. Pero aquí, por ejemplo, para que os hagáis una idea, lo que tiene que ver el negro es que F5 buena y a peón por caballo 4 buena. ¿Vale? O sea, esto es un poco el envielismo o maxim bachilleragrafismo, que digo yo, que él, como jugaba Najdorf y jugaba Grunfeld, todo lo solucionaba con táctica y juego concreto. Entonces, a veces no se puede. ¿Vale? Eso es un poco la lección. Hizo torre de 1, torre C2 y aquí, bueno, aquí hizo E5, nuevamente, alfil de 2, que era la amenaza directa. Ahí, por ejemplo, sí que esto hubiera sido más en el estilo de Abdusattorov. Y aquí simplemente volver. Y si cae por E6, caballo E4. Y esto os lo doy como ejemplo de cómo resolver estas posiciones por dinámica. Muchas veces es más ver las siguientes jugadas del rival. Este caballo no se activa, este tampoco, no tienes F3 porque hay torre por. El blanco no puede mejorar el rey. Y aquí, por ejemplo, te haré caballo G5 y torre por. Bueno, es una manera de intentar jugar a ganar estas posiciones. A ver, es bastante arriesgado y no tiene mucho sentido. De hecho, aquí el blanco lo mejor que puede hacer es dar el caballo. Pues para que veáis eso, que imaginaos una posición que el negro tuviera que encontrar algo así, ¿vale? Entonces, no os paréis cuando comen el peón, sino que veáis que, bueno, dominar también es importante. Entonces, aquí hizo E5, que nuevamente no es mala, y tras F3 alfil de 2. Ahora es bastante más cómodo y simplemente alfil C3 y tengo torre por E2. Y bueno, simplemente el blanco repitió aquí y se hicieron tablas. Con esto Abdusattorov mantenía el liderato y estaba a medio punto de Sindarov,
que llevaba un torneo muy bueno. Así que vamos a ver su ronda número 12. Juega contra Bluebaum, en este caso de blancas. Y Bluebaum, que bueno, había estado jugando un torneazo, nuevamente se enfrentaba con negras contra un jugador super top y básicamente jugaron un gambito de dama declinado. Bluebaum, que había estado jugando bastante alfil e7 con éxito, o sea, d5 y aquí alfil e7, es la que ganó a Keimer. También es de eso, que bueno, hay que ir cambiando, no sé hasta qué punto, Bluebaum lo tiene muy bien preparado, pero bueno, cambió. Y aquí E3, H6, enroque, y aquí una de las ideas, hay un montón, juega torre 8 sin jugar C6, caballo 2, que es la que juego yo, y aquí C6, que más o menos tiende a transponer. Entonces la idea principal de estas posiciones es que el blanco haga F3, tú vas a hacer B5 y A5. Y esto se considera el equilibrio dinámico de estas posiciones. De hecho, aquí una de las ideas principales del blanco es meter A4 en algún momento. Bueno, para que os hagáis ver. Simplemente para evitar B5 y luego meter F3. De hecho, aquí hizo H3 para poder sacar este alfil de aquí, que es uno de los planes también típicos. Y aquí simplemente se preparó muy mal Bluebaum. O sea, a veces hay que decir eso. Aquí alfil de 6 es mala. O sea, yo lo sabía. Aquí no sé, hay B6 es interesante. Muchas veces puedes jugar estas posiciones jugando estas o B6 y alfil de 7. A veces estos alfil en D7 funcionan mejor que en B7, ya que aquí en esta diagonal se queda un poco asfixiado y en cambio en esta, pues bueno, digamos que cubre al caballo, cubre al alfil, está un poco para todo. Pero con alfil de 6 te meto alfil de 5, súper incómoda, y ahora de golpe te empiezan a brincar todas las piezas hacia el ataque. De hecho, aquí juega alfil por, que ya es bastante mala, alfil F8 incluso a lo mejor, y el blanco se queda en una posición de ataque bastante buena. Aquí no quiero cambiarte el alfil, te lo cambio de esta manera. Y aquí, pues, esta posición simplemente es muy buena. El blanco tiene un dominio de casillas negras muy bueno, pero es centrales bastante buenos. Y aquí Abdusattorov sigue jugando con iniciativa y juega E4. Aquí, por ejemplo, incluso caer D4 y jugar así como bloqueo también es muy buena. Una posición bastante cómoda. Pero bueno, tras E4, Abdusattorov prefiere mantener la posición abierta. Dama 5, peón por dama por. Y aquí, rey H1 me parece muy rara, teniendo en cuenta que el blanco, o sea, que el negro solo tiene alfil de casillas blancas. Tiene bastante más sentido meter rey H2. Yo imagino que estaba soñando con un F5, E6 y que luego no hubiera un jaque aquí, pero rey H2 parece mucho más lógica. Tendrás un apoyo al caballo aquí, sales de la última fila. Y aquí, por ejemplo, tras peón por dama D3, esto hubiera sido una sutileza en comparación a la partida, porque ahora amenazo comer, amenazo F5, pero también evito este dama 5 que ya veréis que es importante. Si dama C4, simplemente dama D2 y la dama ahí queda un poco más descoordinada. Entonces, aquí hizo rey H1, peón por dama D2, y ahí, por ejemplo, alfil D7 buena, se deja comer, y hay torre aquí dama 5, y ahora, por ejemplo, no te dejo capturar de caballo, que es lo que te haría ilusión. Entonces, la pequeña diferencia de tener la dama en D3, y bueno, que el blanco pues, podría capturar este peón y seguir un poco con la iniciativa. Aquí hizo dama B2, se prefirió mantener el peón sacrificado, pero el negro, pues ya veis que tiene unas piezas que no ayudan mucho a las casillas negras donde está el bloqueo. Aquí repitió un par de veces y aquí, tras F6, jugó muy bien Bluebaum, sacrificó otro peón, porque dijo, bueno, tengo mucho dominio de las casillas negras, entro con la torre, entro con la otra torre y ahora el negro pues tiene que afinar porque yo tengo, pues no sé, como unos rayos de X brutales y todo esto. Y aquí simplemente Bluebaum se coló. O sea, no... La idea muy básica es que si dama de 1, dama de 8, como y dama por, y te estoy destruyendo por la séptima fila. Entonces, pues bueno, no había ninguna defensa de por sí, sino todas eran jugadas de contraataque. Entonces, todas las jugadas que atacaran el caballo, como torre C8, por ejemplo, funcionaban. Y aquí la idea es que, bueno, has traído la torre, está defendida por otra pieza y tras dama aquí, pues por ejemplo, este plan ya no funciona. Aquí la cosa es que dama C7 simplemente pierde por caballo B5. Por amenazas directas. Esto también lo que hablamos, la disciplina de jaques, capturas y amenazas, que lo ha estado haciendo también Woodward. Pues Abdusattorov es bastante bueno en esto. Aquí simplemente cae B5, te amenazo la dama, a ver qué pasa, la mueves aquí, te como la torre, a ver qué pasa. Y aquí confiaba con contrajuego, después de torre por D7, tener algún contrajuego. Los caballos quizás están un poco tontos, quizá te hago A6, no lo sé. Pero el gran problema es que simplemente dama F2, te amenaza dama por F6 mate. Y la dama además sirve como adhesivo para toda la posición blanca. Y bueno, simplemente aquí me comí este y bueno. Y es que es una posición que el blanco tiene
dos caballos por torre y dos peones, pero podéis ver que la estructura negra es nefasta y de hecho se impuso en esta partida muy fácil. Encima el rey está muy débil, las torres están descoordinadas y ya vemos que el negro no utiliza su espacio, el espacio que podrían dominar las torres. Y con esto ganaba Bluebomb. Increíblemente ya se las veía ganador porque es que Sindarov jugaba contra Erigaisi, pero Sindarov ganó a Erigaisi. Y precisamente Abdusattorov iba a esta última ronda ganando por medio punto, pero se enfrentaba al Erigaisi mismo. Y Erigaisi, como bien sabemos, no iba a darse por vencido. Iba perdiendo 25 puntos de elo. La verdad es que no le salió nada al pobre Erigaisi. Pero además, esta última ronda, para el deleite de los aficionados, jugó B4. Entonces, un jugador que incluso en sus peores momentos vitales es tan ambicioso, la verdad es que es un lujo invitarlo a todos lados. Esperemos que Erigaisi sea un fijo, no por este mal torneo le crucifiquen. Pero aquí hizo el cambito de Evans y Abdusattorov se acordó de la teoría. Esto es un poco la idea del día de hoy, del meta del ajedrez. Se acordó de todo esto. Todo esto es teoría. Pero aquí no se acordó que la buena es dama 4. ¿Vale? O sea, no os voy a... Simplemente te acuerdas que es dama 4 y el negro va a conseguir enrocarse y sí que el blanco tiene un peón central más, pero el negro tiene estas debilidades, tiene estos huecos en casillas blancas y realmente pues el negro tiene la torre activa por la columna A también, que puede ir hacia el flanco de rey. Entonces, esto se considera bastante aceptable. Pero hizo dama E6 y ahora tras F4 se entra en un medio juego de alfiles de distinto color que es muy importante el jugador que ataca. ¿Vale? Entonces vamos a centrarnos en esto. El jugador que ataca o que tiene una ventaja con alfiles de distinto color y piezas mayores, en este caso damas y torres, es importante o atacar o tener una ventaja estratégica. Entonces, aquí cae F6, C4 y alfil B2 para abrir ese alfil. Y aquí la posición creo que clave de la partida. Aquí simplemente el blanco tiene que ir acumulando piezas, dominios en casillas blancas. Entonces aquí, por ejemplo, hacer H3, a espera. Según que haga el negro, haces torre F3, torre G3. Según que haga el negro, haces torre F1. Por ejemplo, a caballo 8, que es justo la única. Por ejemplo, me he puesto a mirar jugadas. Esta es la única que dice que torre F3 no es buena. Pues pones la torre aquí para cuando hagan esta, caballo ahí. Y fijaos que peones en casillas blancas, piezas controlando casillas negras. Y bueno, y el negro pues tampoco puede hacer mucho. En algún momento te voy a meter el F5 y que ahora veremos que ese F5 era muy importante. Ese F5... A los que sepáis los clásicos, yo creo que ya os debe sonar. Y aquí, por ejemplo, juego A4. A4 me pareció una jugada muy mala, porque vamos a hablar de este tema, ¿no? Generar debilidades tiene que servir para algo, ¿vale? A4 no sirve para nada. Entonces, genera un potencial alfil A3, pero realmente ese alfil A3 te voy a hacer siempre C5 y se te va a quedar el alfil encerrado. O sea, no es una amenaza real. Entonces, ese A4 lo que acaba generando es una debilidad a largo plazo. Entonces, si tienes además una alternativa con H3, ¿no? Porque aquí ya son expertos ellos de jugar contra las jugadas del rival, de ver que el negro no está coordinando muy bien, este alfil apenas puede salir, te estoy metiendo F5. Entonces, también A4 creo que era una idea para liberar la torre de A1 y llevar a torre E1. Pero claro, intentar no debilitarse a largo plazo es muy importante, muchas veces. Pero bueno, tras caballo de 7 no cambio el caballo. Pero aquí, por ejemplo, ya el negro está muy bien. Ahí hice F6, que no sé, un poco extraña, porque aquí parecía bastante natural. Cae F5, te toco el peón en blanco, y si lo avanzas, te hago G6. Y ahora vemos como las piezas negras atacan casillas negras cuando han subido los peones en negro. Entonces no hay ningún control de las casillas blancas. Te voy a hacer alfil F5, y aquí, por ejemplo, cae D7, alfil D7, y ya me tienes que dar el peón de A. Ahí, por ejemplo, sería interesante hacer torre 1, y si cae por A4, alfil A1, y ir jugando, porque nuevamente en este tipo de posiciones no importa tanto el material como la coordinación y el ataque, porque el hecho de que haya alfiles de distinto color hace que quien ataque por un color, luego veremos otro ejemplo, pues tenga mucha ventaja, da igual los peones, ¿no? Hay una variante de la Grunfeld que pasa mucho esto, que creo que la comentamos el año pasado cuando comentamos todas las partidas de Tata Steel. Entonces aquí, por ejemplo, en esta posición, si hubiera estudiado un poco más los clásicos, Erigaisi hubiera encontrado F5, ¿sí? Que es una jugada muy, muy clásica. Y la idea es que voy a asegurarme que en algún momento haga E5, voy a evitar que tus piezas salgan. Y, por ejemplo, tras caer F5, torre a E1, voy a hacer E5, voy a empujarte por estas
con toda mi coordinación de piezas. Y si cae por A4 simplemente quito el alfil, en este caso aquí un poco mejor que A1, porque evito este jaque, que le puede servir un poco al negro en algún momento. Y simplemente voy a hacer E5 y todas mis piezas funcionan. Entonces aquí hice torre F1, que me parece una jugada muy rara. Entonces, ¿para qué has hecho A4? Cuéntame. A4 la has hecho para ¿qué realmente? Claro, quiere mantener el sueño de alfil A3, pero realmente es que el negro juega la normal, que es que vaya aquí, y ahora E5 me parece una castaña increíble, porque tras F5 todas tus piezas están chocando en casillas negras. Y de golpe la estructura es terrible. Entonces el negro aún todavía no coordina todo bien, pero ya es como, ¿pero qué, qué estamos jugando, Erigaisi? ¿Sí? Entonces, tras caballo de 4, ¿sabes? Ese es el problema muchas veces que si tienes una mala racha y dices, uy, es que no quiero arriesgar, no sé qué, o no, ya pierdes confianza contigo mismo y empiezas a jugar, ¿no? Te quedas a medias, pero claro, el repertorio de Erigaisi no permite quedarse a medias. ¿Sí? Es eso. O su estilo, ¿no? No puedes jugar sólido de golpe cuando toda tu vida has jugado súper agresivo y súper concreto. Entonces, estas caballos de 4, aquí juego muy bien a Sotorov. Simplemente lo que tiene que hacer es evitar que el blanco consiga ahora tener presencia en casillas blancas y nos moleste por aquí. Y hace calle 6, una jugada muy buena. Y ahora si te cambio los caballos, tendremos alfiles de distintos colores espectaculares, alfil bloqueando, y estos dos que los voy a atacar gratis. Tú no puedes atacarme la base de la cadena de peones, y yo sí, bastante gratis. Entonces aquí hizo caballo por F5, caballo E3, ¿no? Dio el peón, pero bueno, el negro, el blanco coordina un poco mejor, ¿no? Y aquí, este es el punto clave, ¿vale? Este es el punto que digo, Erigaisi, ¿a qué estamos jugando, chaval? Tienes una posición, alfiles de distinto color, tu estructura es lamentable. Sí, tienes 4 islas de peones, un tema que hemos tocado ya. Y además, tienes todas las piezas más o menos ordenadas. Pero claro, aquí caballo por F4 es resignarse a un sufrimiento infumable. Porque tras dama por, este final está prácticamente perdido. O sea, si tú pierdes el peón de C4, pierdes el final automáticamente. Porque los 3 peones son suficientes para crear un pasado. Y este final ya se pierde. O sea, no necesitas perderlos todos. Tienes que entender que una vez pierdes el C4, estos están pasados. Te puedo generar los dos juntos y con los dos juntos yo te gano el final de alfiles. Eso es lo que tendría que entender Erigaisi, que lo entendió muy bien Abdusattor. Abdusattor a partir de aquí jugó al toque, porque entendió que ya ganaba muy fácil. Entonces, claro, cuando ya ves todo esto, que solo tu único requisito es comerte un peón y lo demás ya ganas fácil, como veremos más adelante, claro, aquí pues consideras cualquier cosa que no sea dar el peón. De hecho, aquí torre A3 es la mejor para llevar la torre por G3 y os voy a poner un ejemplo de muchas veces cómo coordinan las piezas en estas posiciones. Caballo por peón por, E6, prefieres abrir el alfil, torre G3. Aquí, por ejemplo, dama C3 no funciona porque hay dama F2, pero simplemente H4, H3, hay 1000 jugadas. Pero H4 es un ejemplo de que el blanco está totalmente ganado por esta diagonal. ¿Vale? Obviamente el negro tiene mejores cosas, de hecho aquí es un poco mejor comer de alfil, comer de caballo, pero por ejemplo aquí ya podéis ver que, jolín, tengo pende menos con blancas, pero es bastante factible que tengas suficiente contrajuego, sí. Entonces, este fue... Bueno, aquí me estás metiendo dama F1. Bueno, calle 3. No, no, F1. Ah, no, está la torre en A3, que digo. Entonces, claro, esto me pareció un error de digo, ¿pero a qué estamos jugando a tu Satoru? Sí, es un error que yo criticaría a mis alumnos, a alumnos de 2100, alumnos de 2000, porque ya te resignas a algo que no tienes ninguna oportunidad estratégica. Sí. Y bueno, simplemente a tu Satoru cambió las torres. Por aquí imagino que habrá algunas tablas místicas, haciendo 1000 jugadas finas, un poco como mi partida contra Antón, que bueno, son de esos finales que deberías perder, pero sí que hay alguna opción de tal. Entonces, nada, simplemente pues, se intercambian las piezas. Por ejemplo, para que veáis que lo tenía muy claro Abdusattorov, cambia todas las torres y dice, bueno, es que me da igual. Solo comiéndome un peón ya tengo suficiente. Y aquí cambia las damas. Y ya está. Y mete rey F2. O sea, no hace falta meter alfil F1 y ganar otro peón. Con esto ya me basto. Esto, por ejemplo, quiero que destaquéis. Que aquí parece que alfil F1 gana un peón. Pero tras E6, alfil por y no sé si H4 o E7. Aquí quizá no es tan sencillo esta posición. No lo sé. Te voy a meter alfil E5 y alfil C7, por ejemplo, G6, ¿no? Alfil E5, te toco el peón, alfil aquí. Y ya si te obligo a tener estos peones doblados, quizá ya me haces tablas bastante fácil. De hecho, esto creo que son tablas muy fáciles. Bueno, esto no lo sé. Como los peones están tan alejados, quizás se gana igual. Bueno, el hecho de que tengo el peón de E vivo cambia bastante
Pero esto es un poco la idea, ¿no? Que aquí Abdusattorov dice, es que no ni necesito comerme ese peón. De hecho, aquí, por ejemplo, H4, rey E6, y aquí simplemente C5, B5, como, y aquí hay muchas flechas, pero es muy sencillo. Voy a quitar el alfil, voy a hacer B5, B4, voy a ayudarme con el rey, voy a hacer C4, C3, en algún momento vas a tener que dar el alfil y te voy a ganar el final. Cosa importante de ver, que el alfil de casillas negras, ¿no? Voy a hacer una jugada random para que lo veáis, este alfil corona aquí. Entonces, imaginando un escenario en que el blanco, yo qué sé, vamos a hacer unas cuantas jugadas, ¿vale? No sé, este alfil mueve, viene este escenario, ¿no? Que yo qué sé, que en algún momento necesitas que tu rey te acompañe y el negro dice, bueno, por ejemplo, no hagáis mucho caso, ¿no? Pero, por ejemplo, el blanco dice, bueno, te doy el peón, sé que hay C3, lo sé, pero quiero que veáis que incluso esta posición se gana para el negro, ¿vale? Porque aunque te mantengas vivo aquí unas cuantas jugadas más, te voy a hacer rey aquí, te voy a forzar a entregar el alfil, o en este caso voy a coronar directamente, y además, una vez he hecho H5 y alfil aquí, es que este final de peones te lo gano, ¿vale? Entonces es muy clave que a veces estos finales son tablas porque estos peones no existen, pero el hecho de coronar en casilla de H es clave. Entonces, esto ya se podía ver desde aquí. Este ya lo podía haber visto Erigaisi. Por eso Abdusattorov ganó tan fácil. Y bueno, y con esto Abdusattorov, pues bueno, quedó campeón por fin. Estuvo un año, no sé, fue el pasado, que estuvo líder todo el torneo y se le escapó. De hecho, en las entrevistas lo dijeron. Vamos a destacar mucho a Sindarov también y a Abdusattorov. Ambos han subido 20 puntos de eso. 20. O sea, Abdusattorov 9 de 13. O sea, solo ha perdido contra Giri y luego ganó 6 partidas. Luego Sindarov ganó también a Erigaisi y a Nguyen. A Taira iban en Nguyen con negras, la última también. Entonces, con esto se ponía con 8,5 de 13, que no han sido suficientes. Y nada, y luego, bueno, a destacar que tenemos a Keimer, que hizo tablas la última, y con esto, pues al final, ganando las 3 últimas, ganó a Pragnananda, ganó a Nguyen, se quedó tercero, realmente. Bastante meritorio, teniendo en cuenta que había empezado muy mal, 2 derrotas, 2 victorias, 2 derrotas, estaba jugando así un poco a la de esto. Y como tiene tanto elo, se quedaba igual. Luego Niemann, vamos a destacar que ha hecho un torneo muy, muy sobrio. Solo perdió contra Keimer esa partida. Y la que hizo tablas de Gukesh, la anterior, es, bueno, las 3 últimas de Niemann, bueno, la última sí que ha sido muy segura, pero la de Gukesh, que estaba perdido, que ya habréis visto que Gukesh ganaba bastante sencillo. Creo que Gukesh se imaginó en un escenario, y ese final de caballos, ya lo habréis visto, si no, buscarlo por ahí. Se imaginó un escenario que, vale, me van a cambiar un peón, voy a tener que avanzar los caballos, y el alfil me va a poder sacrificar por un peón y voy a tener 2 caballos contra el rey. Entonces, dijo, si tengo gallo por y gano directo, pues mejor lo hago y me ahorro este problema. Pero calculo mal. ¿Vale? Luego, pues eso, Niemann empatado con el tercer puesto. Muy buen torneo, muy sobrio. Van Forest, que está prácticamente ganado la última ronda, podía haber quedado tercero. También muy buen torneo, subiendo 15 puntos. Luego Bluebam, que realmente está muy contento, subió los 2.700 por primera vez. Ha plantado cara, ha ganado a Giri, a Gukesh y a Keimer vamos, en un torneo y solo ha perdido contra Abdusattorov y Sindarov, los dos líderes del torneo. Entonces, un torneo muy bueno de caras a candidatos, viendo que, bueno, puede ganar a esta gente, ¿no? Luego, Erdogmus, torneazo, subió 20 puntos de elo, perdió contra Giri en la ronda 11, pero luego ganó a Fedoseyev y luego hizo tablas con Blue One, bastante sencillo con negras. Finalmente, Giri y Gukesh y Fedoseyev están empatados con el 50% de los puntos, bastante decepcionante para el jugador local, que a menos maquilló, que empezó con medio de 3, vamos a recordarlo, entonces acabar con el 50% está bastante bien. Y bueno, para candidatos al menos yo veo que ha tenido eso, buenas opciones de recuperar partidas, de luchar y de ganar partidas, que al final es lo importante. Luego, Gukesh, bueno, todo lo que no sea ganar para el campeón del mundo, imagino que es decepcionante, pero realmente ha sido un torneo que podía haber ganado varias partidas más, con Aramin estaba mejor, con Niemann también, esta última de Keimer ha sido una auténtica locura también. Pero sí que perder 3 partidas de cuatro en 4 partidas realmente no ha sido muy fuerte, pero bueno, solo baja 5 puntos de elo, así que se mantiene. Fedoseyev bastante contento con el 50%, subiendo 3 puntos de elo después de empezar con su partida con Niemann, aguantar un poco el asedio. Ayer perdió contra Erdogmus, pero la última ronda ganó Arabin y con eso certificaba que al menos salía en positivo.
Pragnananda, de positivo, nada, solo ganó Arabin y luego perdió con Keimer en la 11, con Van Forest estaba perdido y con Sindarov, pues bueno, aguantó el tipo. Arjun es el principal damnificado, salía como número 2 del torneo bueno, y bajó 30 puntos de elo, que nos vamos a decir. Es muy duro, pero bueno, yo creo que volverá. Empezó bien el torneo, realmente, perdonando incluso, pero se apagó un poco la energía, entonces creo que le vendrá bien esta época de candidatos y tal, que quizá no jugará tanto, y para reflexionar un poco y cargar la energía. Luego Arabin, era para mí el esperado que Arabin y Nguyen quedaran entre los dos últimos. Yo creo que Arabin subido a 750, en mi opinión, le salió todo de cara. No fue un poco lo mismo que Erigaisi o que esta gente que realmente simplemente tuvo la racha de subida. O sea, pasó de 620 a 2750 en un año, ha bajado a 27 y aquí pues baja 16 puntos de elo, por lo cual su performance indica que, bueno, todavía un poco le falta. Y al pobre Nguyen se le acabó la energía. No iba mal la mitad del torneo, ronda 8, solo perder 2, de cierto tablas, de hecho iba subiendo de elo, pero ha perdido las 5 últimas. Este es el jugador que clasificó el año pasado ganando el Challengers, para que podáis ver la diferencia de nivel también. Y sobre todo de constancia, ¿no? Porque al final perdió muchas partidas en las últimas jugadas, el apuro de tiempo le pasó factura, tener experiencia en líneas sin apuro también era difícil, en torneos sin, quiero decir, sin incremento. Y nada, y veremos el año que viene Woodward, que se clasificó, y quien más inviten, porque también, por ejemplo, este año no invitaron a Caruana, o sea, siempre intentan variar mucho, invitar a gente ambiciosa, y de esta manera, pues, la gente sabe que si lo hace bien y que está luchando y que está en momento de tal, pues lo van a invitar a este torneo. Entonces, es un torneo también interesante en ese sentido, que no siempre juegan los mismos y realmente hemos estado bastante emocionados todos en este torneo. Ha sido un torneo bastante chulo. El año pasado comenté absolutamente todas las partidas, lo tenéis, de hecho, en la lista de torneo. Este año prefería hacer un poco más de explicar las historias y bueno, también bueno, algo que fuera un poco más digerible. Espero que os haya gustado y nada, sin más, invitaros al stream, a que os suscribáis, que deis like, lo que hagáis, lo que queráis, los cursos que estamos publicando, de hecho los cursos que saldrán de Gukesh, así que nada, un poco gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo.